Fíjate, una cosa curiosa que estamos viendo allá, a la distancia de todo lo que ocurrió atrás. El Chapo es un delincuente, pero para el pueblo es heroico. Gracias. Sí, Es admirable. Esa percepción, sobre todo en las zonas en donde actuó. Sí, no para todos hay. Pero para mucha gente juega sí. ese doble papel. Sí, y además, acuérdate, cuando se escapa, hubo como cierto gozo de una parte de la sociedad, como diciendo algo, o sea, como burlándose del gobierno. Se pusieron del lado del Chapo en el sentido de, sí, vean al gobierno, se burlaron de él, jaja, Peña Nieto. Y cuando lo capturó el gobierno, independientemente del exceso absoluto de que parecía que habíamos ganado la Copa del Mundo de algo, eso por un lado, pero también la gente criticó, o sea, no estaba, un sector de la sociedad estaba como molesta con que el gobierno lo hubiera vuelto a capturar. Es que le pasa como al cuetero. Si truena, porque truena, y si no truena, porque no truena. Pero bueno, si lo vemos desde otro punto de vista, pues hay muchas cosas que por las que se ha ganado esa situación. Gracias, buen día. Y ahora, otra cosa es que sin duda él representa una generación de narcotraficantes y de mafiosos que está desapareciendo, están siendo sustituidos por una nueva generación, mucho, así se llaman algunos, mucho más crueles y salvajes, capaces de abarcar todos los delitos, de atentar con quien sea y de desaparecer y torturar a la gente, cosa que jamás, de lo que jamás se acusó al Chapo. Entonces, contra él se fueron. Su guerra contra los Zetas fue implacable. Le iban y dejaban los cadáveres, cada bando. Él finalmente se impone porque capturan precisamente a los principales líderes de los Zetas. Pero los Zetas, eso sí, son criminales crudelísimos. Y entrenados no así el Chapo. Para matar. Además. Por el ejército. Uh-huh. Porque además sí hay fuerzas ahí que fueron del ejército. Pero lo que el Chapo se ganaría en todo caso sería la aplicación de la justicia, no de la injusticia. Que le quiten los bienes, que lo detengan, que le establezcan condenas, que hagan lo que quieran, pero dentro de la justicia. Eso es lo que deberíamos de exigir hacia el Chapo. Hasta su imagen no se ve dañino, ofensivo, tiene cara de ciudadano común y corriente, cualquiera de tus vecinos o de tus parientes refleja él. Si no se ve ferocidad, o sea, no se ve porque hemos visto, por ejemplo, la Barbie sí tiene una mirada de psycho, psicópata. Pero acá no, eso efectivamente podría ser tu vecino. Ni el abogado del Chapo. Se ve también un señor que dices, no, esto es un teatro. Pero es un tipo digno de verdad de estudio, de quedar en grandes manos. Para él, después de haber burlado a las autoridades de México, ya en 2 ocasiones, es como una tercera quedar en manos de la cárcel del pueblo. Por eso se quiere ir a Estados Unidos. Allá al final del día puede llegar a un acuerdo. Soltar nombres, quedan como socios de las autoridades, con todo y que están en la cárcel, sí, pero tienen ciertos privilegios. Y aquí es como que agarraste al chamaco malora de la escuela y ahora pícale la panza y pícale los ojos y jálale el pelo. Y no funciona así, porque al final es un tipo que conoce muchos nombres, que conoce la estructura de las autoridades, lo que ha estado fallando, y eso podría servir para en realidad combatir a la que ahora traen tanto en la boca, la corrupción y la impunidad. Ese son el tipo de preguntas que debió haber hecho Sean Penn cuando la entrevista. Oiga, si lo vuelven a agarrar, ¿qué espera que suceda? Y no, bueno, es que yo de niñito había una gallinita y entonces yo quería ser bueno. No, pues ese tipo de preguntas, o sea, porque yo no sé, realmente yo no sé qué esperaba el Chapo que sucediera. Que se levantara un arco triunfal y le aplaudieran, ay, señor Chapo, gracias, bienvenido de nuevo, ¿esta es su casa? Pues no, a mí me parece que todo está dentro de la lógica de lo que se podía esperar y no me parece que haya ningún tipo de cosa perversa, no lo cuelgan de los pulgares, ni lo están estirando, ni le está cayendo una gotita durante 24 horas en la cabeza como en las prácticas inquisitoriales. No, así le hacían a Chucho el Roto. Juan de Ulúa. Sí. Esa cárcel sí era incluso
Yo creo que cualquiera de ustedes conoce ese sitio y se le señala como lugar donde estaba detenido, que ni siquiera podía enderezarse. Claro, era un huequito, una cabinita. En la roca. Exacto. Era un lugar para guardar armas, entonces se filtraba toda la humedad, totalmente incómodo. No, es que está construida con lo que sacan del mar. Con corales y una mezcla ahí que hacían de diferentes Entonces, elementos. constantemente está húmedo todo el interior. Pero ¿te acuerdas que hay había tres tipos de crujías dependiendo de la entrada de luz, que eran donde se llama, no me acuerdo cómo se llaman ahorita? Lumbreras. Las lumbreras. Y entonces el infierno era la más delgada, donde menos pasaba luz. Luego estaba el purgatorio, donde se abría un poquito más, y luego el cielo, que bueno, era una cosa que tampoco hacía gran diferencia. O aspilleras también. Y además había uno que era el puente del último suspiro, que decían que el que ya entraba ahí no regresaba. Ya era No, así. esa ya es una leyenda que le cuelgan, parecida a la que ocurría en Venecia, ¿no? Fernando Jiménez del Valle, 44 años, en Coyoacán. Manelik, por gente como tú, los delincuentes hacen en este país lo que quieren. Yo te apuesto a que el Chapo va a sobrevivir a esa terrible tortura como tú la describes. Yo creo que ese hombre merece cosas peores. Aunque no vivamos en un sistema ojo por ojo, él debe saber que lo que hizo tiene consecuencias y que su dinero no lo exenta, no lo hace superpoderoso. Recuerda que a su cártel se le adjudican la desaparición y asesinato de 10,000 personas aproximadamente. De 35 años, Carmen González Reyes. ¿Cómo no le importó al Chapo tanto crimen y tanta inhumanidad que él hizo? Yo estoy de acuerdo con Adela y Alejandro. Pero ay, el Manelik, siempre llevando la contraria. De la Cuauhtémoc, Reinaldo Velázquez Noriega, 69 años. El artículo 38 dice que cuando una persona está condenada a pagar una sentencia, pierde todos sus derechos. Eso significa que no van de vacaciones, van a purgar la pena. ¿Ustedes no dicen eso? No es cierto, no pierde todos sus derechos, pierde algunos derechos cívicos. Los políticos, básicamente. Los políticos nada más. Por lo tanto, no se le puede torturar, no se le puede asesinar, no se le pueden aplicar tácticas de tortura psicológica. Eso es falso. Tiene derechos humanos que nunca perderá por ser un ser humano. Por ser un ser humano. Vamos abriendo campos de concentración donde podamos hacer lo que queramos, porque como en Guantánamo. Pues sí, extraterritorialidad. Y entonces vamos a cumplir ahí las leyes de quien esté a cargo. Pero hay leyes internacionales. Las guerras más crueles tienen reglas para el trato de los prisioneros. En este caso, no se están cumpliendo las leyes internacionales para el trato de los prisioneros. Había convenios durante la guerra en donde se pedía que se respetaran esos derechos humanitarios. Y los crímenes de guerra son las violaciones a esos derechos y esos acuerdos internacionales. Gustavo Pelcastre, ¿es inhumano que lo despierten? ¿Y el trato que él dio a sus víctimas? Que le hagan piojito para que no despierte de malas, o que lo despierten con club nocturno. Pati Arellano, el Chapo se quiere acostumbrar que se siente ser una momia. Cash. Pero ¿cómo es posible que no entiendan que es castigo o no vacaciones? Además, que no es personal esa situación. Se le aplican a todos. No es cierto. Falso. No se lo aplican a todos. Y no debería ser. La prisión es castigo. Pero no el trato. Ese no tiene que ver. Es reclusión. Está fuera. No puede salir a la calle, no puede votar, no puede hacer muchas cosas, no puede ver a sus familiares. Está condenado a estar ahí. Pero no por eso lo van a torturar. Eso no es parte del castigo. En ningún lado lo dice. Ese mero. La Es solución... mero. Ah, pues tienes razón. Es mero. Es una S y luego mero. Ese mero. La solución es simple. Los delitos cometidos requieren pena corporal.
Debe ganarse su alimento y seguir privado de su libertad. El mensaje es terrible para la sociedad. Delinque, y si te agarran, no te preocupes. Vive feliz dentro de la cárcel. Derechos Humanos te va a defender. No te van a despertar a las 5 de la mañana, ni te bañarán con agua fría. Entonces, ¿dónde está el castigo? Pero es que no se dan cuenta que esos son aspectos de la tortura. La tortura está prohibida para cualquiera. Pero, a ver... Sí, es que es un hecho. ¿Pero cuál tortura? Están violando la ley. No dejarlo dormir adecuadamente es una forma reconocida de tortura. Dime en qué artículo de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Ahorita lo buscamos porque ayer lo dijeron. Tiene lo de no dormir. Una cosa es que no te dejen dormir. Uno por uno, si no, no nos entendemos. Perdón. Lo especificaron ayer en el debate. Debe haber un periodo de 6 horas en que al señor lo dejen en paz para poder dormir en la oscuridad. Así lo dice. O en la penumbra. Sí, claro. Claro, está establecido, lo están torturando. Ahora, estamos pensando que ve la luz del sol. No, está encerrado en un cuarto oscuro. No sabe cuándo amanece, cuándo anochece. Y lo están despertando. Es tortura, está definido, por favor. Es que eso no tiene vuelta de hoja. Vamos a pensar que no es el Chapo. Cualquier hombre que esté bajo eso se vuelve loco, pierde la razón. Y el castigo es encerrarlo, no torturarlo. Esto ya es tortura, llámese el Chapo, llámese quien sea. Fíjate que hay una manera de comprobarlo. El abogado a lo mejor nos está oyendo, pero puede exigir 2 cosas. Primero, que analicen su situación mental. Y en segundo, que le realicen mediciones para saber si está perdiendo peso. Cuando esto sea comprobable, se podrá señalar como que ahí sí está siendo violado en sus derechos humanos. Está comprobado que ha perdido peso, está comprobado que está sufriendo estrés. Tensión, la palabra correcta, que está sufriendo tensión, al grado de que tiene padecimientos en el estómago y no sé qué. Claro que el hombre no se veía, es que no se veía él que lo recapturaran. Eso nunca lo hubiera pensado. ¿Qué pregunta es? ¿Qué piensa usted cuando lo vayan a recapturar? No, es como cuando le pregunta a alguien, ¿y cuando tú te mueras qué? Lo único que pensamos es en morirnos, en que nos recapturen. Él vivía feliz, como príncipe. Nunca hubiera pensado que lo iban a recapturar, pero nunca le pasó por aquí. Pero lo que están haciendo ahora está comprobado que le está causando un daño a su salud. Por eso está estresado, porque él no esperaba que lo capturaran. Se le cayó pues todos los planes a futuro y de amor que tenía para los siguientes años. Bueno, el hecho es que también fue temerario en su conducta. En lugar de meterse en el mundo subterráneo, en el underground, y no volver a aparecer nunca, que es lo que se puede hacer y que lo han hecho varios, permanecía en su pueblo. Saludaba a la gente que lo conocía. Por favor, eso es desafiar a tu propio destino. Te van a agarrar. ¿Por qué? Porque te van a reconocer en la calle. Él debería estar en la punta de la montaña más alta, escondido en un refugio. No, pero lo que pasa es que él confiaba en que toda la gente de la zona lo reconocía y lo respetaba y hasta lo cuidaba. Y en segundo lugar, él había puesto en marcha una estrategia de donde ya vimos que se escapó cuando lo capturaron. Ya iba de escapada. ¿Por qué? Porque había preparado todo para señalar una fuga segura. Y absolutamente. Yo insisto, o sea, creo que finalmente él tenía una percepción de lo que debía hacer, o más bien cómo iba a resolver su vida fuera de la prisión. Se arriesgó, fue temerario, tenía todos casi se escapa. O sea, realmente aquí sí fue totalmente circunstancial. El operativo estaba funcionando en el sentido de que iban cercando, ¿no? Ya habían dicho que en un momento dado estuvo a punto de caer ya preso otra vez, se les escapó, se iba acercando, pero la manera última en el que cómo lo agarran ahí en esta carretera por exceso de velocidad o porque habían denunciado que había un coche robado y que iba en esa dirección,
fue circunstancial, pero yo creo que no lo tenía contemplado entre sus opciones inmediatas. Carmen Romano Lima, de 75 años, en Venustiano Carranza. Yo los quiero mucho, los admiro. Pero eso de defender al Chapo, porque lo despiertan cada 4 en lugar de 6 horas, me parece atroz. ¿Saben qué es tortura? Todas las vidas que se pierden por las drogas, ver familias desintegrarse por esta adicción, ver a un nieto morir por las drogas. No duermen, y la familia tampoco. Afectan a todos a su alrededor. Eso es tortura y muerte lenta. Solo un punto que me gustaría aclarar. Nadie está defendiendo al Chapo. Nadie. Al Chapo, porque es el Chapo, no es la defensa por eso. Es el ser humano, es el procedimiento, y se está tratando de evaluar cómo se comporta el sistema de seguridad en México. Eso es todo, pero no estamos defendiendo al Chapo. Yo no estoy defendiendo al Chapo por ser el Chapo. De 84 años, Teresa García Aguilar. Ay, ese Chapo mentado. Deben tenerlo encerrado en una jaula. Yo me crié muy pobre después de la revolución y me enseñaron otros hábitos, a ganarme el pan, y aprendí a juntar buñigas, a juntar mazorca, hongos, quintoniles y además qué recuerdos. Cuando iban extranjeros al pueblo se me antojaba su comida y me regalaban tortas. Yo no las conocía. Estudié. Soy maestra especialista en biología. 35 años de estar jubilada y trabajaba toda la semana. Dormía en un costal con pedazos de petate y de mi trabajo salí adelante con lo poquito que me dan. Ay, bien la voy pasando. El Chapo está como animalito, causa daño a la humanidad. Últimamente hemos visto crímenes, decapitaciones, por ejemplo, con la imagen de lo ocurrido, o aquellos otros a los que metían en jaulas de fierro y los sumergían en el mar. Eso sí ha sido lo más violento, bueno, aparte de las bombas. Las grandes matanzas de inmigrantes, por favor, eso es inaudito. Acabamos de ver a una muchacha salir con la cabeza de la niña que cuidaba de 3 años. Así, la cabeza colgando en la mano de una niña. Estamos llegando a límites que no esperamos ver cosas tan horrorizantes. No, o sea, las escenas escalofriantes eran en la revolución. Estas fotografías de los 4 o 5 personas colgadas en los postes de telégrafos, la crudeza y la violencia de la guerra cristera. Pero verdaderamente, y lo hemos dicho aquí, o sea, en tiempos de una institucionalidad que existe, porque nadie la puede negar, es el momento más violento de toda la historia. Porque no estamos en una guerra civil como fue la revolución, no estamos en una guerra de independencia, no estamos defendiéndonos de un gobierno extranjero que vino, o un emperador extranjero que vino apoyado con bayonetas francesas. Estamos en una normalidad, ese es el problema. O sea, hay una normalidad institucional porque hay instituciones. Este Estado es, digamos, medianamente funcional, y sin embargo es el momento más violento. Civilizado. Exactamente. Bueno, ¿cómo se deshicieron de la doncella de Orleans? Y aquí tuvimos en la Alameda Central el quemadero. La Santa Inquisición. Quemar viva a la víctima. Sí, cuando ese era un método para muchas veces despojar de sus propiedades, decían, esta es bruja, o este es hereje, o lo que quisieran, ¿no? Con eso ya le hacían un juicio, se la armaban y ya, le quitaban todas las propiedades que tenía.